Estoy en comunicación con el señor expresidente constitucional de la República de Panamá, Nicolás Ardito Barletta. Presidente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por invitarme, a sus órdenes. Preocupa a la comunidad internacional la situación de detención de la doctora Yanine Áñez, que fue la senadora que asumió la presidencia de Bolivia. ¿Nos puede comentar cuál es la situación que le preocupa particularmente a usted, ya que fue uno de los expresidentes que firmó un comunicado por la situación carcelaria? Mira, a mí me preocupa sobre todo su salud y me preocupa que la tengan encarcelada, en mi opinión, injustamente. Lo menos que pueden hacer es permitirle irse a su casa y que ahí esté, pues, si quieren, bajo prisión en su casa, ¿no? Pero no en la forma tan inhumana como la están tratando. Desde lejos, desde luego, mi impresión es que ella, siendo entonces presidenta del Senado, si mal no recuerdo, lo que hizo fue asumir la función de presidenta ante la ausencia del titular y desempeñó su función en una forma adecuada hasta que vinieron las elecciones y ella perdió y ganó el contrincante. Y entonces, después de eso, pues, lo que hicieron fue encarcelarla, lo que me parece totalmente inhumano, injusto, incorrecto, y que no le permitan ni siquiera comunicarse con su familia. Y entiendo, pues, que ha estado muy deprimida y que Incluso denuncian que intentó suicidarse. Y que había tratado de suicidarse, sí, lo cual es inhumano, ante todo inhumano y totalmente injusto. Si no le quieren dar la libertad, que en mi opinión se la merece, por lo menos que le permitan irse a su casa y que la tengan retenida en su casa con su familia, pero no en la cárcel en la forma como la están tratando, ¿no? Lo que se ve en Latinoamérica, que los gobiernos que ingresan critican a sus antecesores. Esto pasó, por ejemplo, en Argentina, cuando ganó Macri, que le echaba la culpa al kirchnerismo, y ahora que ganó Alberto Fernández, el kirchnerismo le echa toda la culpa a Macri. En Bolivia pasó lo mismo. El régimen de Áñez le echaba toda la culpa a Evo Morales, y la gente que gobierna ahora al régimen anterior. Parece que es muy común que los expresidentes pasen a ser los malos una vez que abandonan el gobierno. Usted, como expresidente constitucional de Panamá, ¿cómo analiza la función que quieren que cumplan los expresidentes, acusándolo de todos los males anteriores? Mire, yo creo que los presidentes merecemos una consideración por haber ejercido el mando y haber cumplido una función. Mal o bien, eso lo decide el pueblo, lo decide la ciudadanía. Y no tomar ese tipo de medidas en contra del anterior, lo cual me parece incorrecto e inhumano. En Panamá, pues, hemos tenido a veces algunos problemas en el cambio de gobierno que se ha dado, pero los gobernantes salieron y entraron los nuevos y gobernaron. Y eso, pues, es lo correcto. Me parece que en Panamá, pues, nuestras costumbres nos hacen más benevolentes con la realidad y Bueno, en el caso de Chile, en Sudamérica, que hay transiciones ordenadas, porque también en Sudamérica, por lo general, un presidente saliente no le entrega el mando al presidente entrante. Así es, ¿no? Y bueno, en Panamá también hacen lo mismo, ¿no? En Panamá a veces el gobernante saliente no le entrega a su sucesor
El mando, ha habido excepciones. El presidente Endara, si mal no recuerdo, lo hizo con el presidente Pérez Valladares. El presidente Pérez Valladares prefirió retirarse y no le entregó él el mando a su sucesora, y su sucesora hizo lo mismo con Martín Torrijos. Mireya Moscoso. Sí, con La única presidente. Exacto. La viuda del doctor Arnulfo Arias. Y Martín Torrijos también, pues, en ese sentido fue más benevolente, ¿no? Así que me parece que en eso aquí nuestra tradición es un poco más suave y más flexible, ¿no? Y por eso no comprendemos a veces. Yo no soy quien para estar dando opiniones sobre los sistemas, las costumbres institucionales de nuestros países de Sudamérica, pero sí creo que lo pueden hacer mejor. Colombia, por ejemplo, me parece que es un buen ejemplo de cómo se han turnado los presidentes desde la década del 60 hasta el presente. Ecuador a veces son unas batallas campales, así que eso varía, ¿no? Uruguay me parece que es un país que se maneja en ese sentido muy civilizadamente. Cuando pierde un presidente y eligen a otro, pues le pasa el poder al que entra. Así que sí, las costumbres varían, ¿no? En México, normalmente el presidente saliente se va para su casa y deja que el presidente entrante sea juramentado por el Congreso que se eligió al mismo tiempo. Así que las costumbres cambian un poco de país en país, ¿no? Muchísimas gracias, presidente. Perdón. Muchísimas gracias por este análisis, porque es muy importante que la voz de los expresidentes de nuestros países puedan ser oídas, y siempre su aporte es muy valioso. Bueno, por lo menos podemos contribuir con una opinión, y sobre todo cuando es colegiada, como usted lo ha visto, a través de este grupo de expresidentes que nos hemos reunido y que damos ciertas opiniones y enviamos ciertas cartas a los presidentes entrantes con recomendaciones. Si las escuchan o no, por lo menos ahí las tienen, ¿no? Basado pues en las experiencias que todos tuvimos cuando estuvimos al frente del poder en nuestros países. Yo creo que un presidente ante todo es un servidor público. Está ahí para servir a su pueblo y para poner en práctica las cosas que prometió a su pueblo para el progreso del mismo. Al fin y al cabo, lo que importa e interesa es la educación de nuestra gente y prepararlos con un sistema educativo y adecuado para que vayan mejorando su nivel de vida, para que tengan empleo. Como usted bien sabe, pues la pandemia del COVID-19 ha afectado terriblemente a todo el mundo y especialmente a nuestros países, ¿no? Y eso pues no ha permitido a veces que se desenvuelvan las situaciones en los países como deben. Tenemos dos problemas, ¿no? O la gente se muere de COVID en su salud, o la gente se muere de hambre por no tener empleo. Entonces hay que ser consistentes en tratar de poner en práctica una política de salud para vacunar a la gente y educarlos a usar la mascarilla, a lavarse las manos, a mantener la distancia, pero al mismo tiempo estimular al sector privado para que se reactive la economía y genere los empleos que necesita la población. Muchas gracias.